2 años de gestión institucional cumple la actual administración de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, lo cual ha permitido fortalecer los procesos de promoción y protección de los derechos humanos en todo el país. La lucha contra la discriminación y toda forma de violencia, el derecho a la vida y la integridad personal, la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios y el derecho a la vivienda son temas estratégicos que está impulsando la Defensoría en el territorio nacional. Durante el 2013 se ha consolidado el reordenamiento de la estructura organizacional defensorial a fin de garantizar su pertinencia, eficiencia, eficacia y calidad. La consolidación de una estrategia de trabajo relacionada al diálogo social y político, directo y sin intermediaciones con los colectivos sociales organizados, ha permitido ubicar con precisión la demanda de sus derechos y reivindicaciones. Los colectivos con los que se desarrolló un trabajo permanente fueron familiares, amigos y amigas de personas desaparecidas y asesinadas, representantes del pueblo afroecuatoriano, adultos y adultas mayores, colectivos que trabajan con migrantes, refugiados, refugiadas y personas retornadas, líderes y lideresas de los grupos LGBTI, entre otros. La Defensoría del Pueblo de Ecuador tiene el pleno convencimiento de estar construyendo un referente para las instituciones nacionales de derechos humanos en la región y en el mundo, no solo por abordar conceptual y materialmente la integridad de los derechos humanos, sino por desarrollar una estructura de gestión integral para la promoción y protección de los mismos. Derecho a la vida y a la integridad personal. La Defensoría del Pueblo del Ecuador, desde diciembre del 2011, definió como un eje temático estratégico el derecho a la vida y a la integridad personal, en virtud de ser derechos esenciales que tienen todos los seres humanos sin distinción alguna. Así, las detenciones arbitrarias, los actos de tortura, las desapariciones o la negligencia de un funcionario o funcionaria frente a situaciones que ponen en grave riesgo la vida de las personas, son hechos que evidencian la vulneración de los derechos fundamentales y requieren una acción efectiva para prevenirlos y corregirlos. Para garantizar a todas las personas privadas de la libertad de una protección eficiente contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado varias normas internacionales consagradas en declaraciones y convenios para ser aplicadas en la realidad nacional de los Estados partes. En el caso ecuatoriano, se instituyó en la Defensoría del Pueblo el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, herramienta necesaria para aportar cambios positivos en los centros de privación de libertad. La desaparición de personas ha sido catalogada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarnada de una manera integral. En lo relacionado a desapariciones involuntarias, la institución ha intervenido activa y decididamente a lo largo del año 2013. En nuestro país existen casos de desapariciones involuntarias presuntamente ocurridas como producto de hechos delictivos o de violencia social, casos en los que también se debe agotar todos los esfuerzos necesarios para solucionarlos, de manera que ninguna familia tenga que sufrir la ausencia de un ser querido por razones desconocidas. Esta realidad ha ganado relevancia en los últimos meses gracias a la perseverancia de las familias que han puesto en evidencia sus casos. Sin embargo, aún existen problemas, limitaciones y dificultades para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Actuamos en los casos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos denunciados por la Comisión de la Verdad y en la posterior presentación a la Asamblea Nacional del proyecto de ley propuesto por la Comisión, para buscar el esclarecimiento de la verdad, la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables de las graves violaciones, la reparación integral a las víctimas y las reformas legales e institucionales para prevenir la repetición de tales hechos. En el tema de trata de personas, también trabajamos como un sistema de protección complementario frente a las autoridades e instituciones principales o primarias. La Defensoría del Pueblo interviene a través de procesos de tutela y su rol principal es la protección de los derechos vulnerados de hombres y mujeres víctimas de trata de personas. En septiembre de 2013, la Defensoría del Pueblo de Ecuador participó en el encuentro ordinario anual del Consejo Andino de Defensores. En este espacio, entre las actividades más relevantes, se acordó que el Consejo Andino trabaje en la conformación de una red andina de trata y tráfico de personas. La firma de la Declaración de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia constituye un logro importante a nivel de la región andina, en lo que se refiere a la lucha contra la trata y tráfico de personas y en la promoción y protección de los derechos humanos en dicho contexto, temas que hoy por hoy resultan urgentes y prioritarios. Lucha contra la discriminación y toda forma de violencia.
Desde el inicio de la presente administración se definió como eje temático estratégico la lucha contra la discriminación y toda forma de violencia. En esta área se han desarrollado diversas acciones tanto tutelares como de incidencia en política pública, investigación, educación, comunicación y coordinación interinstitucional. La discriminación constituye un acto que por su naturaleza es repudiable, pues expresa toda exclusión, restricción o preferencia que se basa en distintos motivos, ya sean culturales, étnicos, generacionales, de género, clase, ideología política, entre otros, y que tiene por objeto o resultado afectar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos. Las víctimas de violencia y discriminación generalmente se encuentran expuestas a situaciones de riesgo, maltrato y sometimiento, que responden a estructuras de poder económico, político y social, las cuales llegan a justificar la vulneración de los derechos y la negación de la posibilidad de que una persona acceda a una vida plena en condiciones de respeto. En este campo hemos tenido casos que han marcado un precedente a nivel nacional, como por ejemplo, acciones de protección como las realizadas a favor de un niño guayaquileño de 3 años, a quien las compañías de seguros le negaron el acceso a un seguro de salud privado, por tener síndrome de Down, en menoscabo de su derecho a la igualdad y a la no discriminación. O también la impulsada a favor de una pareja LGBTI en la provincia de Galápagos, luego de que el Consejo de Gobierno de Galápagos le negara a la pareja de un residente acceder a la calificación de residente permanente en dicha provincia. Y otras intervenciones como observar el respeto y cumplimiento de las tarifas establecidas en el uso de transporte público reconocido a favor de las personas que forman parte de los grupos de atención prioritaria, o la solicitud al Diario Extra para que se disculpe públicamente por una nota discriminatoria en la publicación denominada Pilas con las grillas, en donde se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, lo cual puede conllevar a la afectación de la sociedad en general por la generación de ideas sexistas y de violencia simbólica en el imaginario colectivo. Nuestro objetivo es construir una ciudadanía respetuosa y vigilante de los derechos humanos. Ante situaciones de vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, debemos priorizar la dignidad de las personas. Servicios públicos domiciliarios. En el Ecuador, el Estado debe garantizar el bien común. A ello aporta una adecuada creación y prestación ininterrumpida de los servicios públicos. De allí que los servicios públicos son las actividades asumidas por entidades públicas o privadas para dar satisfacción en forma regular y continua a las necesidades de interés general, bien sea en forma directa, mediante concesiones o a través de cualquier otro medio legal, estando en consecuencia al servicio de la población, sin ningún tipo de distinciones, privilegios o discriminaciones. En este eje se realizó el acompañamiento al proyecto de ley orgánica de las personas usuarias y consumidoras, a cargo de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa de la Asamblea Nacional, con el fin de que se tomen en cuenta elementos propositivos en la protección del derecho de los consumidores. Paralelamente, se planteó la necesidad de realizar una reestructura interna de la Defensoría del Pueblo que permitiera dar paso a la conformación de una nueva adjuntía, que se dedique exclusivamente a la promoción y tutela de los derechos de las personas, usuarias y consumidoras. Además, la Defensoría del Pueblo ha participado en espacios internacionales referentes a los temas de usuarios y consumidores, como son el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor y la Mesa Andina de Trabajo sobre Promoción y Protección de los Derechos de Consumidores. Derecho a la vivienda. En el año 2012, el mundo entero se vio envuelto en una crisis económica. La mayor expresión de esta crisis fueron las denominadas burbujas inmobiliarias, que provenían del mercado hipotecario de Estados Unidos. En España, el golpe económico estuvo vinculado al sector de la construcción. Y de acuerdo a investigaciones de la Defensoría del Pueblo de España y los datos de las plataformas sociales, se calculó que en el año 2012 se habían producido 400.000 desahucios. En este escenario se estimaba que alrededor de 15.000 familias eran ecuatorianas. Esto provocó que la institucionalidad ecuatoriana y dentro de ella la Defensoría del Pueblo del Ecuador se planteen intervenir por lo relevante e impactante de la crisis social. Dicha actuación giró alrededor del derecho a la vivienda, momento desde el cual se lo asumió como un eje temático estratégico para trabajar el tema hipotecario en España y el tema inmobiliario en el Ecuador. En el marco de las afectaciones en España, el 21 de enero del 2013 la Defensoría del Pueblo de Ecuador interpuso una demanda individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español por la vulneración del derecho a la vivienda y otros derechos conexos, a través de un ordenamiento jurídico
que limite el acceso a una tutela judicial efectiva en los procedimientos de ejecución hipotecaria. Esta acción internacional fue concebida como un litigio estratégico. En general, las denuncias presentadas responden en gran medida a la ausencia de política pública y de regulación sobre las inmobiliarias. Sin embargo, la regulación de este capital es solo una arista de graves problemas estructurales, como son la discriminación a ciertos grupos para acceder a una vivienda, la falta de recursos para adquirirla, los desalojos forzosos, la habitabilidad, entre otros. La tarea de proteger y promover los derechos humanos es continua, lo cual implica permanecer alerta. La Defensoría del Pueblo de Ecuador busca fomentar los cimientos de una sociedad responsable y solidaria, cuyo fin permanente sea existir dignamente.